Acá, el promedio ¿ya? Del certamen, eso les quedó claro. ¿Ya? Bueno. Para mí es harta pega, porque además de corregir, tengo que ver después si esa nota es mejor que la del certamen. Si es mejor, se la sumo, pues divido por dos. Si es peor, aquí no ha pasado nada. Así que, como lo estudiantes, es muy utilitarista. Ya, por favor, la línea de pensamiento acerca de la cual vamos a hablar un poco de los conocedores hoy día, ya, les conviene. Y básicamente, eso es el segundo, que es súper fácil. O sea, las preguntas que va a hacer el control, suponiendo que han estudiado, podrían estudiar de semana a semana, las preguntas básicos. Además, o sea, idealmente... ¡Ay, señora, muchas gracias! ¿Cuál es de toda la vida mañana lo del perfil de liberación? ¿Eso nomás? Supongo que es la ya, muy amable, ¿eh? Ahora tenemos que ver si está metido el computador. Ahí vamos a ver. Así que, pero para motivarlos más y dejarlos intrigados, ¿ya? En la clase pasada, sin decir, esta es la pregunta, pero yo mencioné cuál es la pregunta, ¿ya? Y además subí 2 documentos adicionales al lado, que claro, no digo esta es la pregunta, pero es cosa de verlo y se dan cuenta cuál es la pregunta. Eso es para motivar. Ahora, esto es la primera vez nomás. Bueno, o sea, la próxima. Pero sí, esta misma que está Y como ustedes saben, todos los que dieron el jueves pasado los anoto para acá. ¿Ya? Lamentablemente, ¿te parece que estas cosas están? Hola. Acá. ¿Ven usted o no? Sí. Ya. Al final sí. A mí me habría encantado partir la clase de hoy diciendo que me estoy preocupado porque al terminar la clase anterior se habían formado 2 bandos antagonistas en el curso. Empezó un vivo debate entre los realistas, yo de nada que con los realistas españoles, y los naturalistas. ¿Podría ser eso posible, no? Sí. ¿O solo en mi fecunda imaginación? trabajo equipo solamente. ¿Ah? Un trabajo equipo. ¿Un trabajo equipo? Sí. No, pero es que pues yo estoy la opinión planteando acá lo particular. contrario. Sí, obvio. Un debate, una oposición.
estaban peleando, estaban defendiendo la tesis de la mente, lo que claro. Claro, no, si ustedes me dicen. Sí. Pónganlo a 0 grados. A ver, Y el hecho puedo que- parar el frío, o sea, puedo hacer muchas cosas. ¿No? el hecho que sea antagonista no significa que no vamos a tomar un café. Sí, yo creo que sí, profesor, porque no Claro. creo que todos pensemos igual. Ya. O sea, solo mí una posibilidad. Ya, estamos de acuerdo, pero uno piensa muchas cosas. Yo les había generado insumos a ustedes. Sobre el tema. ¿Ah? Claro, porque esta visión del derecho se llama el realismo jurídico. ¿Ya? El realismo jurídico es una concepción del derecho, ¿ya? Una manera de entender lo que es el derecho, en el sentido, por ejemplo, como lo dice aquí Holmes, ¿ya? Orientado a la eficacia y a la conducta, es decir, cómo en la práctica, como fenómeno social, comprobable, podríamos decir nosotros, ¿ya? Se siguen los comportamientos, ¿no es cierto?, que el derecho describe. Y el derecho es aquello que ocurre en la realidad, ¿ya? Y obviamente que una manera clara, ¿no? Y además definida y determinada por el propio derecho, es cómo los jueces entienden, aplican y hacen, ¿no es cierto?, aplicar el derecho. Esta postura tan categórica de Holmes tiene otras variantes, digamos, ¿no es cierto?, más originales, pero es eso. Y tratamos de dar varios argumentos que justifican eso. ¿Alguien se acuerda? Argumentos que podrían, en este ficticio, ¿no? Yo como abogado, como profesor de introducción, me gustaría motivar a los alumnos. Entonces vamos a suponer que hubo este debate, que terminaron todos peleados, ¿ya? ¿Qué argumentos darían los realistas, ¿no es cierto?, que sustentan las posturas del realismo jurídico, para decir lo que es el derecho? ¿Usted qué trabaja en tribunales? ¿Ah? Ya. ¿Hay alguna? Yo no sé, ¿usted trabaja en tribunales de familia? ¿Me dijo? No, de garantía. Ah, de garantía. A ver, puede ser una pregunta, si bien entre ingenua, digamos, no sé cómo se llama, entre el Código Penal, ¿no es cierto?, que dice el que hurta una especie, ¿no es cierto?, de más de 4 unidades de fomento a ser condenado de 540 días para vida. Eso es la pena, ¿no es cierto? O sea, el que hurta algo, sustrae algo con ánimo de apropiarse de esa cosa, ¿no es cierto?, que valga más de 120.000 pesos. Teóricamente, de acuerdo al Código Penal, tendría que irse a la cárcel por 541 días, ¿no es cierto? Como máximo. Ya. Entre eso que dice esa ley y lo que usted ve en su juzgado, se aplica esa norma. Es el resultado de esa norma. No, ¿cierto? Porque los jueces resuelven de otra manera, por una serie de otras consideraciones. Una que son otras normas, ¿no es cierto? Otro que son principios, otro la capacidad que tienen para evaluarlo, en fin. Pero si viniera un marciano acá, ¿no es cierto?, y el marciano no sabe leer, entonces no leyó el Código Penal, no pudo leer el Código Penal, pero sí entiende, ¿no es cierto?, y se da cuenta que el que importa algo en realidad o no le pasa nada, ¿no es cierto?, o termina firmando, o se va un tiempo muy breve. Entonces, ese marciano se pregunta, ¿qué es el derecho? Mira, el derecho en Chile establece que en el caso del delito hurto, voy a exagerar, no te pasa nada. O si hurtas la primera vez, no te pasa nada. O sea, uno podría afirmar, ¿no?, que en definitiva, el derecho como sistema, ¿no?, cuenta con institución. Y la institución llamada a hacer efectivos derechos son los tribunales. Y por lo tanto el derecho es lo que los tribunales en definitiva resuelven. ¿De qué me sirve el resto a mí?
si no lo voy a aplicar. Usted va, yo voy y le muestro el código y voy a la prensa y eso, ¿cómo lo es? No ocurre otra cosa, o no. Ya, ya. ¿Cierto? Y después yo traté de apelar, no le puse mucho empeño, a veces le pongo más empeño. Esa es una razón. Después, cuando veamos el derecho como sistema, el ordenamiento jurídico, nos vamos a dar cuenta que las sentencias judiciales es el mecanismo de cierre. ¿Ya? La norma jurídica de menor alcance, porque solamente afecta a los que han sido parte del juicio, pero de mayor fuerza son las sentencias judiciales. Después de incitarlo a usted a aferrarse al realismo, ¿no es cierto?, yo quise apelar a los sentidos de sentimiento de justicia. Partí preguntando si alguien alguna vez de las causas nobles, los colegas, los compañeros de curso le pedían ayuda porque, ¿no es cierto?, deberían esperar la justicia. ¿No escuchan? Sí, estamos un poquito por acá. ¿Quiere que apague la...? Porque más fuerte no es. Espérate, voy a apagarlo antes de la noche. ¿Ahí? Gracias. Ahora sí lo puso perfecto. Yo tengo cuidado por eso, que mi señora es profesora de niños sordos y lee los labios. Es terrible. Además que es terrible, además porque lee los labios. Hacer un recurso. Sí. Una de las cosas que me van a venir a mí es reclamar contra el Colo-Colo, favorecer a la boca, ya que no me interesa el fondo. Yo siempre hablo que uno incurre en matrimonio, si no me fuera algo más. Pero bueno. Ya, entonces apelamos a la justicia. Yo creo que todos identificamos el derecho por la justicia de alguna manera, ¿o no? Por la búsqueda, por lo menos. Sí, claro, el anhelo de justicia, ¿no es cierto? Claro, pareciera lógico. ¿Y qué es la justicia? Eso solo lo tienen que leer ustedes. Un poquito más adelante. Yo les voy a parar, a propósito, para el jueves subsiguiente, es la lectura número 1. Para el jueves siguiente, una pregunta muy sencilla, lo que veamos entre el jueves pasado y el día. Hoy el próximo jueves, ¿me queda claro? No. Sí. No lo Ya, entendí. ustedes van a leer qué es la justicia de Keynes. ¿Ya? Pero que alguien me podría dar una definición de justicia. La justicia, así como la definición como tal, La potencia Es el problema, como diría Ross, de la concepción de la justicia en un caso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la justicia? Algo tendrá que ser, porque si no sería un concepto vacío. es una necesidad social. Ya. es dar a cada uno lo suyo. Eso lo dijo el piano. Exactamente. Darle a cada cual lo suyo. ¿No es cierto? Dar a cada uno lo que corresponde, que no significa que le vamos a dar a todos lo mismo. Exactamente. Ahí ustedes ya estamos llegando al problema que tiene la concepción de justicia. El concepto de justicia es una relación de igualdad, de tratar a los iguales de igual forma. ¿No es cierto? No tratar a los desiguales, porque no sería justo. El problema está en determinar qué es lo suyo de cada cual, ¿no es cierto? Y el otro problema es quiénes son los cada cual, digamos, en qué situación se encuentra cada cual para merecer una cosa u otra.
pero siempre hay un anhelo, una necesidad, ¿cierto?, de tratar a todos igual. Y eso ha tenido, por ejemplo, una relevancia en Chile en los últimos días, ¿o no? En parte. Sí, pues. Por supuesto, con los casos que han sido conocidos por la opinión Claro. pública, tratando de hacer parecer, por lo menos, de que se está juzgando a personas que tal vez Claro. en otro momento no habían sido juzgadas. ¿Sabes lo que dijo Waldo Andrade? No, Dijo que sí, fue impactante oír que los procesados en el caso Penta se pararan y dijeran su nombre, su carnet de identidad, su domicilio. Claro, es un tema. Ahí está subyacente, ¿no sé si lo van a tratar? Entonces yo quería apelar a esta idea. ¿Ya? Que es otra forma de ver el derecho y nos vamos a dedicar a esta un poco más. ¿Ya? Que en su aspecto más básico apela a eso, a que el derecho debe ser justo. En realidad vincula el derecho con los valores, ¿ya? Pero el valor propio, inherente, lo que más significa el derecho, ¿no es cierto?, es el de la justicia, ¿ya? Y mucho no me agancharon. O sea, claro, todos sabemos, y porque también tiene algunos problemas, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de esa concepción del derecho. Bueno, la razón tenía que salir después. Porque hoy día me dediqué a ponerle numeritos así para ¿ya? Debajo de estos monitos, que yo tengo monitos, hay bastante lectura. Y de los que siguen también. ¿Ya? Las posiciones de un naturalista parten de un supuesto, ¿ya?, de que existe una naturaleza, un orden natural. Y cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando en términos ampliados, si se quiere, de lo que nosotros entendemos por la naturaleza, porque como nosotros somos seres urbanos, ¿ya?, normalmente asociamos la naturaleza con ir a un parque, pero esto va más allá, ¿ya? La naturaleza abarca el orden cósmico, ¿no? Que nosotros vemos que hay ciertas regularidades, ¿no? El sol aparece por los lados, ¿no es cierto?, se hunde por el otro, hay unas pequeñas diferencias entre 46 grados entre el verano y el invierno, ¿no es cierto? Las estrellas están tan fijas que nosotros podemos guiarnos por las estrellas, que se produce el día y la noche, ¿no es cierto? Está la reproducción de los seres humanos. Obviamente los naturalistas no tenían en su mente toda la teoría que desarrolló Darwin, ¿no es cierto?, sobre la selección Natural. natural, ¿no es cierto?, en fin. Y dentro de ese concepto de naturaleza se entiende y se amplía, ¿ya?, a la sociedad, porque el hombre, indudablemente, por lo menos desde el punto de vista biológico, se encuentra regulado por las leyes de la naturaleza, ¿no? Eso es un hecho. Y el hombre, ¿no es cierto?, también se inclina necesariamente a congregarse, a existir y funcionar en sociedad. Esto que huele tanto a lo mismo, ¿no es cierto?, y a Aristóteles, que uno, no sé, pues si vamos a tocar a Aristóteles así de pasadita, ¿no es cierto?, no es tan, no es absurdo, es verdad. ¿Ya? Ya, si vamos a hablar ahora. Voy a hablar yo, porque tenemos una presentación. si yo sé. Entonces, si bien es cierto, el ser humano creo que tiene esta característica, y si esto lo traemos por lo menos ya los tiempos de Platón, ya el ser humano se encontraba en un estado de ser un ser social. O sea, si nosotros buscamos todos estos antropoides que existían antes,
bueno, no sabemos realmente cómo convivían, tenían formas de convivencia desde ya a nivel familiar, como también lo tienen otros animales, digamos, ¿no? No saben cómo tenían estructurado la sociedad. Pero a la época de Platón, ¿no es cierto?, de Sócrates, así sucesivamente, indudablemente el ser humano vivía en sociedades más o menos complejas. Y esta asociatividad del hombre, ¿no es cierto?, es la que nos ha permitido a nosotros afrontar objetivos que de otra manera no podemos conseguir de lograr. Yo siempre pongo como ejemplo esto. O sea, yo tendría que nacer y ¿cómo se llama? Reencarnarme un par de veces en Gates y no sé quién más, digamos, ¿ya? Para hacer esto. ¿Ah? Y si tuviera que hacer esto, tampoco lo podría hacer. Ya. ¿Cómo es? Imagínense, yo quisiera hacer esta botella, me tendría que conseguirme los ingredientes, tendría que conseguirme los hornos donde hacen el plástico, las prensas, tendría que hacer todo, imposible. ¿Ya? O sea, la colaboración del ser humano ha permitido, ¿no es cierto?, primero satisfacer sus necesidades básicas y después realizar una serie de actividades que es imposible de haber efectuado sino que por la colaboración de otros seres humanos. Al ocurrir esto, en el devenir del tiempo, también se ha producido un fenómeno que nosotros como seres humanos hemos perdido nuestras capacidades instintivas. ¿Ya? O sea, ahora hay un programa, a mí me gustaba ver el Bird Chili's, ese que lo tiraban por ahí, que era comando inglés, pero ahora andan unos que andan peluchos. Bueno, nosotros ahora eso lo hacemos como una rareza, colocamos unos tipos así y que tampoco están hacia la buena de Dios para ver si podemos sobrevivir. Pero la guagua, ¿dónde nace? En los hospitales, con todo un sistema para cuidarlo. Y después, ¿no es cierto?, nos enseñan a cazar, nos enseñan a comportarse, y así sucesivamente. O sea, nosotros hemos perdido nuestras capacidades instintivas que hemos logrado, digamos, o a través de nuestra asociatividad. ¿Ya? Bueno, y toda esta explicación es porque eso nos permite extender el concepto de naturaleza a la sociedad. Entonces yo entiendo que es natural que así como el sol sale y se pone cada día, que haya sociedades. Y las sociedades hay unos que mandan y otros que obedecen, ¿no es cierto? Y las sociedades, ¿no es cierto?, existen gracias al ser humano, y los seres humanos se reproducen, ¿no es cierto?, normalmente en un ambiente familiar. Entonces tiene que haber una familia compuesta de un hombre y una mujer, y así yo puedo ir derivando un montón de reglas, ¿ya?, si quieren, principios que son naturaleza, leyes, si vamos a llegar a eso, de la naturaleza social, ¿ya? Ese es el planteamiento básico de los naturalistas. O sea, existe una naturaleza, ¿no es cierto?, de la cual yo puedo extraer valores y principios a modo equivalente, ¿no es cierto?, de las leyes de la naturaleza, ¿ya?, y que evidentemente tienen ciertas características, porque el sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste. No, algunos días sí, algunos días no, ¿no es cierto? O la ley de gravedad. La ley de gravedad es la misma en cualquier parte de la Tierra. Bueno, entonces el hecho que tenga que haber una autoridad, por ejemplo, dentro de una comunidad, tiene que darse siempre. El hecho que si yo me comprometo con alguien a hacer algo, tiene que dar siempre. ¿Ya? Entonces estos principios, estas leyes que yo puedo extraer a partir de la razón, que tiene que aparecer después de la razón, ¿ya? Además tienen ciertas características que son inmutables, eternas, permanentes y de aplicación universal. ¿Ya? Aquí ustedes se podrán entender que cuando nosotros decimos esto, aunque no queramos, lo estamos planteando, ¿no es cierto?, digamos, inconscientemente probablemente,
en el contexto de una sociedad occidental o judeo-cristiana, como queramos hacer. Porque si yo pudiera hacer clase en los territorios ocupados por ISIS, yo podría hacer lo mismo. Claro que aquí vamos a entender que es obvio que la mujer tiene que andar con la cara cubierta, por ejemplo, porque si no produce cambio. Pero bueno, y la gracia es que estos principios y valores son perceptibles a través de la razón. ¿Ya? Y estos son los tres elementos básicos de cualquier forma de naturalismo. Porque hay discusiones, debates, mucho mayores que el juicio que iban a tener ustedes entre realistas y naturalistas, entre los yo positivistas, que no sé si hayamos alcanzado a ver hoy día, pero mañana lo vamos a tener, ¿ya? Y los yo naturalistas. Y hay muchas formas del yo naturalismo, pero todos comparten esos tres características. Entonces, esta, por ejemplo, porque yo lo voy a decir ahora, es una pregunta para un próximo contado. ¿Cuál es lo que comparten? Primero, que existe una naturaleza común, ¿no es cierto? Y que da lugar, ¿no es cierto?, a la existencia de ciertas leyes, valores, principios que tienen carácter de absoluto, eterno, inmutable y perceptible a través de la razón. ¿Ya? Yo les voy a decir que como sistema, ¿sí? Y obviamente esto lo han elaborado los filósofos, que mejor lo hizo fue sin duda Santo Tomás, y muchas de sus reflexiones da lugar a una visión bastante ordenada de las cosas. Y además, a diferencia de otras que vamos a ver, que tiene un contenido valórico. ¿Ya? Obviamente que si la velocidad permitida en la ciudad es de 60 kilómetros por hora, eso no obedece a una ley de la naturaleza, ¿no es cierto?, absoluta, eterna e inmutable, porque podría ser 65, podría ser 30, ¿ya? Pero hay un principio detrás. ¿Qué principio habrá detrás de tener una velocidad máxima? El bienestar, Coherencia y su valor. el bienestar común. Claro, o sea, tiende a eso. Uno podría ser la protección a la vida, ¿no es cierto? Dos, el orden, porque andar a todo full no es lo mismo que andar a una velocidad racional. Imagínense que todos andan rápido, ¿qué pasa cuando llega a la esquina? ¿No es cierto? El respeto a la vida, la prudencia, ¿no es cierto? Y el bien común en el sentido de generar un orden que permita verlo. Así operaría, ¿no es cierto? Si a alguien llegara a ocurrírsele que la velocidad máxima va a ser de 2 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, uno podría ocultarle desde un punto de vista del derecho natural algo. Sí. ¿Cuáles son los argumentos para establecer Eso es lo que eso? te pregunto yo. Pero desde el punto de vista del orden absoluto, si estamos de acuerdo que hay que ser prudentes, si estamos de acuerdo que hay que todo debe estar en el bien común, si estoy de acuerdo que yo establezco un límite para no afectar la vida de otro, porque los riesgos son mucho mayores, si estoy de acuerdo en que hay que establecer un límite por un problema de orden, porque si no es muy difícil controlar los flujos, ¿ya? Si me dijeran, ya, ¿saben qué? Yo soy súper naturalista, voy a cuidar a todos para que no le pase nada a nadie. Entonces ahora vamos a andar a 2 kilómetros por hora. ¿Qué argumento podría dar un naturalista? ¿Qué pasaría si tuviéramos que andar a 2 kilómetros por hora? Queda más caro. O sea, produce un daño a la sociedad. ¿Correcto? Ya no tiende al bien común. ¿Correcto?
¿No está afectando la vida? No afecta la vida, claro, pero sí afecta mi libertad. Por eso le podría responder así, con un problema de contenido, ¿ya? Un positivista le va a decir, oiga, no, si esta ley, ¿no es cierto?, fue aprobada por la autoridad que establece una norma de rango superior, la Constitución. ¿Qué autoridad es la que aprueba las leyes? En términos generales, el Congreso, ¿no es cierto? Claro, está bien, es ley. Y un realista, ¿qué le podría decir? Inventando un poco, negativo. Que no es ley porque nadie la va a respetar. Por ahí va. Tú te puedes decir, no te preocupes, si ningún juez ha pasado un parte por pasarse los 2 kilómetros por hora. O te decir, cuidado, cuidado. Todos los jueces están de acuerdo con esto. Y si tú te pasas, te van a sacar un parte. Pero hay maneras distintas de entender el derecho. Ya. Esto es lo que tienen en común. ¿No es cierto? Y a partir de estos valores, de esta idea general, ¿no es cierto?, yo puedo inferir, deducir lo que se llama el derecho natural. Si yo fuera un naturalista, no debería decir lo que voy a decir. ¿Ya? Es el derecho como debería ser. ¿Ya? O sea, el derecho, cualquier norma legal debería reconocer estos valores que uno infiere racionalmente de la naturaleza de las cosas. ¿Ya? Uno puede sostener, por ejemplo, que el matrimonio sea indisoluble, ¿no es cierto? Es una cuestión de derecho natural, independientemente de lo que diga el progreso. Yo digo que un naturalista no dice debería ser, porque para un naturalista el derecho natural es. Y ese es uno de los riesgos. Ese es uno de los riesgos que tiene el derecho. ¿Qué pasa cuando una norma que existe, que se llama derecho positivo, no porque este sea negativo, el otro sea mejor, sino que positivo viene de pósito? ¿Alguien conoce los pósitos? Es un papelito amarillo, ¿no? Pósito, ya, porque eso viene del latín, de positar, de poner, de pegar, de imponer, ¿ya? El derecho positivo es el derecho puesto, hecho por el ser humano. Entonces, si el derecho positivo choca con el derecho natural, tenemos un problema, porque este es el que está de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Entonces, genera un conflicto. ¿Por qué me rijo? Por el derecho natural, que yo lo puedo inferir racionalmente, o por esta norma estúpida que impuso la autoridad formalmente y que está totalmente desvinculado, puede estar totalmente desvinculado de los valores. Pero yo no vengo aquí a explicar, yo vengo a complicarlo nomás. Vamos a pasar rápidamente, ¿ya? El derecho natural ha tenido toda una evolución histórica, ¿ya? Y tiene distintas concepciones ideológicas, ¿ya? Una es la que está claramente expresada. ¿Alguien tiene? No, esto es bonito, ¿ya? Uno es el naturalismo teológico, ¿ya? Que parte de una cosmovisión teológica, ¿ya? Nosotros somos criaturas humanas como lo es todo el universo. Y todo el universo, incluido el ser humano y las sociedades formadas, ¿no? Por un lado se encuentran regidos por las reglas que estableció Dios, y por otro lado deben tender a la perfección, que es Dios, ¿no es cierto? Entonces yo asocio la naturaleza de las cosas, ¿ya?, a la creación humana, ¿no es cierto?, a la perfección, ¿ya? Ahí estamos cerca de Aristóteles, ¿no es cierto? ¿A qué debe tender la ciudad? Bien común. Al bien común, ¿no? Que es la expresión social de la perfección, ¿ya? Entonces se ve de un contenido teológico, y eso tiene dos vertientes. Bueno, primero
la vinculación de la religión con el derecho, ¿cierto? Y de ahí la vinculación de la moral religiosa con el derecho, ¿ya? Y lo otro, que hay ciertas normas que provienen, que han sido positivadas, puestas directamente por Dios, y que obedecerlas. ¿Cómo se llaman esas en nuestro medio? Obviamente. Por ejemplo, esas son normas, digamos, positivas, impuestas por Dios, ¿no es cierto? Que obviamente hay que obedecer, como que si fueran derechos. Esto cambió harto, mira. Estas son simplificaciones gráficas. Vamos a volver al tema, pero no, si están todos los monitos puestos. Y los racionalistas partieron bien temerosa y respetuosamente y dijeron: mire, estas leyes de la naturaleza existen, aún que yo solamente para este ejercicio, simbolizarlo de manera alguna, sino básicamente, Dios no existía. Entonces sacamos a Dios, dejamos a la naturaleza, ¿cierto? Y reforzamos la idea que racionalmente puedo inferir cuáles son estas leyes. O sea, saco a Dios afuera y me quedo con la razón, ¿ya? Una naturaleza racional, susceptible de ser comprendida a través de la razón. Obviamente en un curso como este no hay tiempo, pero una de las razones que permitió derivar en esta suerte de pensamiento fue la guerra religiosa, porque mientras había unidad religiosa en el catolicismo, ¿ya? Se sostenía bastante bien la tesis. Cuando realmente se demostró que habían religiones distintas, entonces a ver cómo esto tan unitario, tan perfecto, y también retomando a los clásicos y con todas las ideas políticas detrás, ¿no es cierto? Porque todos estos planteamientos del naturalismo racionalista se vinculan a los grandes pensadores de la iluminación, Hobbes, Locke y Rousseau, que curiosamente cada uno se imaginó el estado de la naturaleza antes que hubiera derecho de una manera muy distinta. Ya todos estaban de acuerdo que hay una naturaleza y que el resultado de esta naturaleza, en definitiva, se generan normas jurídicas, ¿ok? Pero la manera como se pensaba en el estado de naturaleza y por lo tanto las normas que se desprendían de ella fueron totalmente distintas. ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Qué decía Hobbes, por ejemplo? ¿Cierto? Y resulta que aún el más poderoso podía ser muerto por el criminal que se escurriera en la noche. Entonces, lo único que reinaba era la inseguridad. Entonces el soberano tenía que ser sumamente poderoso y tenía una sola obligación: respetar la vida de los demás, porque a raíz de eso, del riesgo de no perder la vida, fue que se tuvo el control de la soberanía. Locke lo miraba un poco distinto, decía: oye, no, pensé, si los hombres no quieren perder la vida, pero tampoco quieren perder otros bienes, su libertad, su patrimonio. Entonces el compromiso es un poco más grande. Entonces se fijan que el mismo esquema, a partir de lo que uno piense que es el estado, la naturaleza de las cosas, permite llegar a soluciones bastante distintas. ¿Ya? Yo sé que esto es bien abstracto, pero yo en el fondo quiero destacar algunas diferencias nada más. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? En que si nosotros somos,
y un naturalista, teológico o racionalista, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el mundo real, el mundo social en que las normas están impuestas, ¿no es cierto?, por la costumbre, por la autoridad, por acuerdo entre las partes, ¿no es cierto?, de manera positiva. Existen normas que operan. Y estas pueden encontrarse en la relación de armonía, ¿no es cierto?, o de contradicción con lo que cada cual entiende que es derecho natural. De hecho, el origen y el origen etimológico del derecho natural ya partió con Sócrates. Sócrates distinguía entre las leyes de la ciudad y las leyes que corresponden de acuerdo a la naturaleza. Porque ahí es donde chocan. ¿Cuándo nosotros empezamos a hablar de justicia? Claro, no digo cuándo históricamente, aquí hoy día. Si es justo o no justo que los estudiantes paguen por la universidad. Contrastamos una norma que existe, o un conjunto de normas, da lo mismo, con lo que nosotros creemos que es justo. Y hay un choque. Entonces, ahí hay un choque permanente. Y ese choque puede tener distintas entidades, ¿ya? Y distintos efectos, ¿ya? Y obviamente eso es una de las razones que permite aceptar esa instrucción del derecho, que encuentro sumamente importante para mí, ¿ya? Es la relación que hay entre el derecho positivo, ¿ya?, y el derecho natural. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista naturalista yo puedo decir que el derecho que no es justo, es decir, el derecho que no cumple con este criterio, ¿no es cierto?, de valores absolutos, eternos, inmutables, no es derecho. Si el derecho es eso. El derecho es, voy a poner un ejemplo, el matrimonio heterosexual indisoluble. Así que si usted me acepta una ley de divorcio, no procede. Eso será derecho positivo, conforme, pero está de acuerdo el derecho natural. Entonces, hay unas corrientes que estiman que el único derecho legítimo que se habla, ¿ya?, es que se ajusta a los cánones del derecho natural. Y por lo tanto, todas serán normas antijurídicas si no se ajustan a eso. ¿Ok? ¿Ya? Otros no son tan radicales, ¿ya?, y han establecido mecanismos de solución, digamos, ¿ya? Uno, por ejemplo, es la fórmula Radcliffe, no la asumido. La fórmula Radcliffe, lamentablemente, no es como esa física o química. Él hace una distinción, ¿ya?, y dice, mire, no dice así, lo dice de otra manera más interesante, pero voy a tratar de parafrasear. Mire, el derecho, el ordenamiento jurídico de un país, nuestras leyes, nuestros códigos, para decirlo más gráficamente, normalmente van a establecer un conjunto de posiciones que son racionales y justas. Es probable, primera hipótesis, que en algunos casos establezcan algunas normas que no sean justas. Voy a poner un ejemplo, ¿ah? Que la gente que gane más de 5 millones de pesos tenga que pagar un 38% de impuestos, y en realidad antes era llegaba hasta el 45%, después lo bajaron al 40%. Entonces eso no es justo, porque hay gente que tiene mucha plata y podría pagar más. Cuando se producen ese tipo de situaciones puntuales, dice Radcliffe, él no dice que van contra el derecho natural, pero nosotros vamos a decir que van contra el derecho natural porque no son justas. Más vale aceptarlas y someterse a estas injusticias chicas, pequeñas, puntuales, ¿no es cierto?, con tal de mantener la seguridad de todo el sistema. Porque si yo empiezo a dudar, ¿no es cierto?, y a desconocer el derecho positivo sobre texto que es injusto, ¿no es cierto?, voy a generar una incertidumbre que al final es peor para todos. ¿Ya?
Ahora, 3. Si existe un sistema legal que está conscientemente orientado a mantener la injusticia, ¿no es cierto?, como un propósito finalista, determinado, permanente, generalizado, entonces es un injusto completamente y no debe ser respetado. Ejemplo, Radbruch lo escribió después de la experiencia nacional socialista en Alemania. O sea, si yo establezco leyes y dice, mire, aquí hay arios y no arios, ¿ya? Y los que tienen los derechos de los arios no tienen nada que ver con los derechos de los no arios. O lo que ponen más frecuentemente la mayoría de los profesores, el régimen jurídico del apartheid en Sudáfrica. Estaba perfectamente establecido, tenía un reconocimiento constitucional, ¿ya? Todo lo que era, pero estaba atentando contra la igualdad esencial del ser humano, contra los blancos y los negros, ¿ya? Eso es algo que, por ejemplo, para Radbruch no podía ser aceptado, ¿ya? Entonces, tenemos posturas que señalan que las normas del derecho positivo que contravengan los principios que uno puede inferir del derecho natural, ¿ya?, no constituyen derecho y por lo tanto no hay que respetarla, ¿ya? Y otras posiciones más morigeradas, ¿no es cierto?, dicen que solamente en casos extremos, digamos, dejan de tener un carácter obligatorio, ¿ya? Ese es el punto. Y hay una tercera línea que podemos hacer al tiro, que es bastante más reciente y tal vez el más destacado que lo plantea John Finnis. Es bien interesante leerlo, y él dice una cosa completamente distinta. Él como, o sea, releyó a Santo Tomás y le da una interpretación distinta. Él dice que el derecho natural no pretende imponer conductas concretas, ¿ya? O sea, si yo reconozco, ¿no es cierto?, que la sociedad está compuesta de personas, que las personas hay que educarlas, entonces, tanto yo tengo que tener solamente matrimonios heterosexuales, indisolubles, ¿no es cierto?, ¿ya? No está destinado a que yo pueda inferir normas concretas de conducta, sino que está encaminado es que a los que tienen que aplicar las normas de derecho positivo que existan, al momento de aplicarla, tienen que actuar racionalmente, ¿ya?, y reconocer estos valores, ¿no es cierto?, que uno puede inferir de la naturaleza humana. Entonces, al establecer alguna norma, ¿no es cierto?, de previsión social, por ejemplo, debería, por ejemplo, tener siempre presente que hay que proteger a la familia. Naturalismo. Ya, de nuevo aquí salió malo esto, pero el yo naturalismo ha tenido un desarrollo histórico, tiene concepciones ideológicas, si se quiere, determinadas, y además se puede aplicar de modo distinto, ¿ya? Hay un naturalismo platónico aristotélico, que es lo que están ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pregunta. ¿Qué es lo que tienen que escribir de Aristóteles? ¿Qué es Estado y qué es naturaleza? Creo que es Aristóteles. Y nosotros Ya. lo podemos decir. Ya, pues entonces contéstenme. Pero miren qué interesante, ¿eh? Porque me imagino que esto lo están viendo en filosofía del derecho, o algo por el estilo, ¿no? Política, ya. A ver. Aristóteles infiere la necesidad de un estado de la naturaleza. Dice, debe haber un estado, ¿no es cierto?, cívica, ¿no es cierto?, según la naturaleza las cosas. La naturaleza está dada.
Bueno, existe una naturaleza, hay una naturaleza. ¿Y el Estado es una creación humana o forma parte de la naturaleza? Natural. Como la asociación política. Perfecto. ¿Y el Estado, y a qué debe orientarse el Estado? ¿Cuál es la finalidad del Estado? El bien común. Bien común. Ya. Y de los comportamientos humanos, ¿hay alguno que no deba orientarse al bien común? En definitiva. Sí, no, pero o sea, todo debería orientarse al bien común, ¿no? Bien. ¿Y el derecho entonces a qué debe ver? ¿A qué debe orientarse? Al bien común. Aristóteles, desde esa perspectiva, vincula la política con el derecho. O sea, el derecho debe orientarse al bien social, político, superior, el bien común. Ese es el naturalismo jurídico, platónico, aristotélico. Ya tiene esa característica, es decir, cumple con las características propias de cualquier naturalismo. Hay una naturaleza de las cosas, yo la infiero racionalmente, o sea, así como los animalitos le amamantan y bla, 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 ¿no es cierto? El ser humano tiene una forma de organización superior, que es el Estado, ¿no es cierto? Él es un ser político, porque siempre tiene que estar vinculado a otro, tiene una estructura natural clarísima, que es la familia, ¿no es cierto? Después hay otro tipo de organizaciones y finalmente el Estado, que las abarca todas, ¿no es cierto? Y genera las condiciones para que todos y cada uno, partiendo del individuo, ¿no es cierto?, puedan lograr su mayor bienestar, ¿no es cierto?, posible, o sea, la perfección. Es un camino a la perfección, pero de todos y cada uno. O sea, no para algunos, ¿no?, ni tampoco para todos igual, sino que ajustado a las necesidades y las capacidades de cada cual. ¿Ya? Y el derecho, por lo tanto, debe estar orientado a lo mismo, al bien común. ¿No? Ya. Después hay una visión estoica, que es un poco la que hablaba aquí don Gabriel, ¿no es cierto? Tal vez con un carácter un poco más introspectivo, ¿no es cierto?, de que se orienta aquí en lo que es la justicia, y tiene un carácter que también lo sigue Santo Tomás, que objetiviza, ¿ya?, el estudio del derecho. ¿Ya? El derecho es la disciplina que se encarga de lo justo. ¿Qué es lo justo que hay que darle a cada cual? ¿Ya? Una cosa concreta, o sea, usted necesita un subsidio, usted tiene que pagar. Esto se lo digo yo para que tengan un naturalismo trascendente es toda la escolástica, ¿ya? Santo Tomás, ¿no es cierto?, Victoria, que vinculan mucho la religión católica, ¿no es cierto?, con el naturalismo, y donde tiene su mayor desarrollo. El naturalismo racionalista, por decirlo así, es el de la Revolución Francesa, ¿ya?, es el que da origen o sirve fundamento a la teoría de los derechos humanos. Hobbes, Rousseau, ¿no es cierto?, Locke. Estos se identifican políticamente, ¿no es cierto?, con todos los contractualismos, el famoso pacto social. ¿Ya? ¿Por qué llega un pacto social? Por la naturaleza de las cosas. Porque es excelente vivir en la naturaleza y yo quiero asegurarlo, porque es horrible, ¿no es cierto?, y quiero que no me maten. La visión individualista, esta propiamente tal la de Kant, ¿no es cierto?, y Kant hace radicar en definitiva la obligatoriedad de las normas en el imperativo categórico, es decir, yo me debo comportar de tal manera que el comportamiento acerca del cual yo tengo que decidir, yo esté dispuesto a elevarlo al carácter del principio universal. Mañana le pago. Un amigo mío me presta plata. Y yo le digo, estaré obligado a devolverlo, ¿no?
Entonces, según Kant, uno tiene que pensar y decir, a ver, a mí me gustaría que siempre, en cualquier circunstancia, cualquiera pueda dejar de pagar sus compromisos, incluso los que me den a mí, los que le den a mi hijo, los que le den a mi señora. Ya que es una respuesta racionalista, ¿no es cierto? Y que supone que tiene el carácter permanente. Después hay varias modalidades más, ¿ya? Y yo le puse ahí el neotomista, de John Finnis. John Finnis ya no acepta de que exista una naturaleza de la cual nosotros racionalmente inferimos, tenemos la capacidad. Nosotros si fuéramos yo en naturalismo haríamos hacer una sesión así de como meditación trascendental y tratar de pensar cuáles son los principios, pues los anotamos. Y eso mismo, si lo hiciéramos todo el mundo, debería arrojar más o menos el mismo resultado. ¿Ya? Él dice no, la cosa no, eso no es lo que quiere el naturalismo. Y el naturalismo quiere que cuando uno tenga que decidir aplicar una norma existente, o sea, un derecho positivo, uno piensa, ¿ya?, si está orientado a algún valor, ¿ya? Y él determina cuáles son esos valores, ¿ya? De aquí, lo que yo quiero que más rescaten es que hay naturalismos. Vamos a hablar del naturalismo cuando hablemos de esta característica general, pero hay varios, ¿ya?, que son bastante distintos y si tuviéramos que buscar soluciones a problemas concretos podríamos llegar a soluciones distintas. Uno carácter teológico y el otro racionalista, que lo mencionamos, ¿no es cierto? Y esta es tal vez la clasificación más interesante desde el punto de vista del modo. Norberto Bobbio desarrolló esto. Una manera de entenderlo, vamos la otra, no, es como una ideología radical, dice, ¿ya? Esto que suena tan violento es la visión, ¿ya?, que sostiene que las normas jurídicas de derecho positivo que no se ajustan a las concepciones de derecho natural no son derechos, y si no son derechos no obligan y no vinculan. ¿Ya? ¿Ok? La ideología radical, ¿no es cierto?, es aquella que en el fondo que sostiene el derecho a rebelión, ¿ya? Es decir, que las normas jurídicas de derecho positivo que no se ajustan a los principios, valores, leyes que uno puede inferir, ¿no es cierto?, producto de una racionalización por la naturaleza de las cosas, no son derechos. Y como no son derechos, no obligan, ¿no es cierto? ¿Ah? Otro, ya si ya nos vamos ya, es lo que lo consigue como una teoría del derecho, ¿ya? Es decir, cómo debería ser el derecho, y un poco se ajusta a esta segunda hipótesis de Radcliffe, o sea, el derecho debe tender a ser justo, ¿no? Pero en algunos casos pueden haber normas injustas, ¿no? Y en ese caso, si no son gravemente injustas, masivamente injustas o tendenciosamente injustas, más vale aceptar esa injusticia con tal de que el ordenamiento, es decir, mantenga su coherencia, ¿no es cierto?, y brinde seguridad jurídica. Porque si nosotros somos radicalmente y un naturalista, yo ya saco mi auto y me voy a 200 kilómetros por hora, porque yo encuentro que es totalmente injusto que la velocidad sea 60 kilómetros por hora. Y yo hago clases